Un poco alrededor, ella se acerca otra vez. Gracias, con ese poquito ya estuvo genial. Así que disfrutaste ayer. Sí. 3 años y un poquito más, estuvo ahí. Sí. Y estaba más fuerte la figura, se ha Sí. diluido ahora. No podrán embalsamar, o sea, como ponerle una capa de brillo Ok. para que permanezca. Sí, se puede empacar. Eso, Y se tendría que ir rociándolo. para no tocarlo. Bueno. Muy bien. A ver cómo estamos hoy. Ese es otro rock and roll. ¿Cómo estamos hoy? ¿Con los mismos? No. Pero no me acuerdo quiénes son. Lo usan mucho lo usaban animar los programas para comenzar así con ganas. Gracias.
siempre el momento antes de empezar la ceremonia, porque sé que los seres humanos podemos llegar diferente y el ceremonial te lleva realmente a un estado maravilloso. Bueno, por lo menos eso me sucede casi siempre con el ceremonial. Así que les deseo lo mismo a ustedes y trabajan consigo mismos y cada palabra se transforma en algo verdadero y sin dogmas. Cada uno puede hacerlo a su manera. Si alguien asiste por primera vez en línea, después si quiere conversamos de qué se trata. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Ser nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Bendito eres, mi buen Dios, alabado seas. Que tu presencia sea reconocida por todos los seres humanos sobre la tierra y que la paz se extienda por toda la humanidad. Paz a todos los seres en todos los planos, así sea. Paz. Leemos una parte de un libro de sabiduría que sale de manera aleatoria entre varios libros. En el Tao Te Ching, capítulo 1, Lao Tse nos habla de el principio. El Tao llamado Tao no es el Tao eterno. El nombre que puede ser nombrado no es el verdadero nombre. El principio del cielo y de la tierra no tiene nombre. Con nombre es la madre de los 10.000 seres. Por eso, aquel que se libera de deseos contempla la secreta perfección. Aquel que se llena de deseos contempla solamente sus fronteras. Los dos nacieron juntos, pero llevan distintos nombres. Juntos se llaman el misterio más profundo del misterio, y son la puerta de toda maravilla. Ta-sa. Oración al Demiurgo, oración de los 33 Taos. Ô Demiurge, écoute-moi. Demiurge éternel, Demiurge infini, Demiurge force, justice, amour, aide-moi. Toi qui es flamme, toi qui es feu, toi qui es lumière, protège-moi. Toi, substance spirituelle, et éternelle, et parfait, ingénéré, immuable, qui est sans commencement, sans début, sans fin, et qui éternellement s'engendré soi-même. Toi, architecte sublime, qui par le fait de ta volonté, crée de tout l'univers.
toi sepolto du cosmos infini éternel, Ancre, toi cause originelle et permanente de toutes choses, toi maître stabilisateur du monde, toi maître de sainteté de ton monde, toi source inépuisable de vie et d'intelligence. Dieu suis toi-même, Dieu te vois partout, Dieu te sonne autour de nous, ton verbe l'harmonie du monde et du ciel. Tu es tout, tu es la vie, tu es l'amour, tu es la vie, tu es le bien, tu es l'obscurité, tu es la lumière, tu es le silence, tu es la tonnerre, tu es là, au dehors, au-dessus, au-dessous, au sein, au l'après-père. Tu enveloppes l'infini à l'infini et plein de toi. Tu embrasses et tu contiens tout. Tu es le tout qui est âme. Oh de nous, oh merveilleux silence. Ego sum. Spiritus luminis est in spiritu meo. Et liber roboris mei. Ego, 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 sum. Te invoco, demiurgo. Amén. Secula, secula. Amén. Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, en vos confío. Corazón de Jesús, en vos confío.
Consagración general. Nosotros te suplicamos vivamente a ti, oh Demiurgo, por esta casa y las cosas, a fin de que las santifiques y las colmes de bondad y dignidad. Danos, Señor, la bonanza del rocío celestial y la sustancia abundante de la vida y de la tierra. Amén. Es verdaderamente justo y razonable, es muy equitativo y saludable daros gracias en todo tiempo y en todo lugar. Es en vuestro nombre que yo suplico a los ángeles, los arcángeles, los principados, las virtudes, las potestades, las dominaciones, los tronos, los querubines, los bien felices serafines, quienes todos loan, adoran, veneran y celebran al unísono vuestra gloria, con transportes de alegría. Dejad que nosotros unamos nuestro verbo al de los espíritus superiores para decir con ellos, humildemente, prosternados: Hosanna, Hosanna, Hosanna. Hosanna sobre la tierra, Hosanna en el cielo, Hosanna sobre la... Hágase, Señor, su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Hosanna. Venga a nosotros tu reino. Hosanna. Oración universal. Plegaria a Dios. Bendito Dios misericordioso, Padre unimúltiple del universo, Creador sublime de todas las bellezas, Dador celestial de bondades y perdones. En esta hora solemne, cuando nuestros corazones están saturados con tu amor, cuando vibra tu belleza en nuestros espíritus y te vemos con los ojos del alma, te imploramos, Señor, a nombre de Cristo nuestro Redentor, la paz y la armonía para el mundo, que cesen los sufrimientos y las penalidades de los pobres sobre la tierra, y que haya abundancia en cosechas y en luz, para que reine la felicidad en los dos planos, en el material humano y en el místico divino. Bendice, oh Padre, nuestro mundo, y que reine la paz en el corazón de todos los seres humanos sobre la tierra. Amén. Oh Adonai, Yahvé Sebaot, oh Ser Supremo, Creador de los cielos y de la tierra, de los cuatro elementos de la naturaleza y de los espíritus, por tus poderes y por tus virtudes, yo te suplico que santifiques este planeta y este lugar. Señor, yo no soy digno de que vos entréis en mi pobre morada, mas decid una sola palabra y mi alma será sana y salva. Dalet. Equilibrio entre el macro y el microcosmos para que se cumpla el milagro de los mundos. San
Santo, Santo. Señor, Dios de los ejércitos, llenos están los cielos y la tierra de toda la majestad de vuestra gloria. Así es. Reunidos en un plan universal nos juntamos para glorificar a Cristo Rey y que reine el Acuarios. Glorifiquemos al Cristo Rey y que reine el Acuarios. Así es y será. Execrote. A ti pertenece, suprema inteligencia. Es el reino misterioso de la justicia y de la misericordia. Gracias te damos por permitirnos servir una vez más a la causa de la fraternidad universal y el amor entre los seres humanos. Así sea. Muchas gracias, queridos seres humanos, que sea el Ser Supremo quien les asista y bendiga en sus vidas. Así sea. Ofrezco un darshan a una bendición a quien desee recibir.
En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestros Maestros, yo te bendigo, hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y la vida y te desarrolla. Felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestros Maestros, yo te bendigo, hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y la vida y te desarrolla. Felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestros Maestros, yo te bendigo, hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y la vida y te desarrolla. Felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestros Maestros, yo te bendigo, hija, porque tu alma sigue el camino de la verdad y la vida y te desarrolla. Felicidad y Dios te libre de todo mal. En nombre de nuestro Padre Celestial y de nuestros Maestros, bendigo a todos los seres humanos en el mundo, porque sus almas sigan el camino de la verdad y de la vida y de sabiduría. Felicidad y Dios les libre de todo miedo, de todo mal y peligro. Así sea. Así es y será. Gracias por todo lo que nos has concedido. Supremo Ser, que se cumpla su sagrada y divina voluntad, mas no la mía. Ser, que se haga tu voluntad y no la mía. Ser mío, que se cumpla tu voluntad, mas no la mía. Paz. Gracias por esta buena compañía, para esta práctica tan hermosa. También a los que están en línea. Bueno, es un momento para conversar. Cada ser humano tiene en su mente muchas cosas. A mí el ceremonial me detona muchas cosas internas, ¿no? No sé por qué hoy, en un momento, ante las situaciones que se van dando, seres humanos que sufren, situaciones de diferentes personas en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo. Es que ayer hablé con varias personas, ¿no? De manera individual, no solo en las videoconferencias. Y de repente vi algo que también me pasaba a mí y trato de que no me pase, ¿no? Ahí con lo que llamamos Dios, con esta inteligencia,
a la hora de pedir cosas, de solicitar ayuda, a veces nos comportamos como niños caprichosos con nuestros padres, ¿no? Y le pedimos a nuestros padres cosas que no nos convienen, que no nos sirven. Y como la naturaleza, la madre naturaleza, esa inteligencia superior que se mueve en todas partes, nos asiste en lo que necesitamos, no en lo que queremos muchas veces, ¿no? Pero así me vi, muchas veces me vi de esa manera, solicitando cosas insistiendo en algo que no me sirve, ¿no? Y tardar en darme cuenta, y entonces decepcionarme de Dios, por decirlo de una manera, ¿no? Decepcionarme, digo, porque no atiende tus necesidades. Y esa es la madurez que necesitamos los seres humanos. Superar esa etapa de niño caprichoso, madurar, hacernos responsables de nuestra propia vida, darnos cuenta de qué manera nos asiste la naturaleza y en qué nos toca hacer el esfuerzo a nosotros. Y también aprender a darnos cuenta qué necesitamos verdaderamente. He visto tantas veces lo mismo en miles de seres humanos, viéndome a mí, incluido, ¿no? En donde nos boicoteamos. Nosotros mismos nos hacemos daño, nosotros mismos no seguimos el camino que nos conviene, que nos ayuda a crecer. Nosotros mismos no hacemos el esfuerzo por levantarnos, por cuidarnos. Nosotros mismos a veces nos tiramos para abajo. Lo he visto tantas veces y después, ¿qué hacemos? Le echamos la culpa a algo afuera, ¿no? A lo que sea, a lo que sea. Nos decepcionamos, pero nos decepcionamos de la imagen que hemos creado. Un imago, o sea, es un invento de nuestra mente muchas veces lo que nosotros pretendemos que sea, ¿sí? Así que aprender a ver la realidad tal cual es parece no tan fácil, por nuestra tremenda subjetividad, ¿no? Bueno, ¿y de qué vamos a conversar hoy? Buenos días, maestro, y a todos. ¿Cómo sé qué es lo que realmente necesito? Y no dejarme engañar por miedo. O de plano tengo que tropezarme y golpearme para saber que eso no era lo que yo necesitaba. Bueno, no podemos negar que aprendemos por acierto y error. Eso es algo muy simple y básico que lo vemos diariamente. Aprendemos por acierto y error y vamos mejorando a medida que nos damos cuenta a dónde hay que apuntar, ¿no? Aprendemos por acierto y error. Lo que pasa es que no nos tomamos la vida como un juego. Lo tomamos como algo dramático. Bueno, a veces es un drama porque se sufre, pero todo es parte del juego de la vida, donde te estás perfeccionando. Entonces, si acertarle, por ejemplo, acertarle al trabajo que necesito hacer para que me dé algo de dinerito y además de eso, para, tener lo que necesito. Y para acertarle al trabajo, y digo acertarle al trabajo porque a veces uno no está conforme con su trabajo, con su empleo, o con su oficio, o con su profesión. He visto mucha gente que tiene una profesión y no está feliz con su profesión, ¿no? Entonces, ¿qué es eso? Es como si jugáramos al básquet y entonces tenemos un aro de básquet, ¿sí? Y entonces por primera vez, agarras una pelota de básquet y la tiras al aro.
generalmente le erras. Apuntas un poco más, después te vas aprendiendo el peso de la pelota, el movimiento del brazo, hasta que empiezas a acertarle. ¿Y eso cómo lo tomamos? Como un juego. Y entonces, ¿qué es la vida cuando no podemos lograr algo? Bueno, ¿qué pasa si no podemos lograr algo de una manera y probamos de otra? ¿Y qué pasa que si no lo podemos lograr de ninguna manera? Tal vez la vida nos esté diciendo que no es por ahí, que mi ego insiste en algo que no le sirve. Y ahí están dichos del maestro Marcelli, que supongo que se usan aquí, que tienes que dejar de darle de patadas al aguijón, porque hay un aguijón ahí, lo pateas y te pinchas. Lo vuelves a patear y te pinchas. Bueno, ya una vez, 2 veces, 3 veces, ya sabes que el aguijón pincha, ya no lo pateas. Así que hay que aprender a usar el sentido común, ver qué necesita el ego y qué necesita tu alma. Y el ego tiene diferentes partes. ¿Qué necesita tu cuerpo para ser feliz? Tienes que darle lo que necesita al cuerpo. A mí me pasa que si no le doy lo que necesita, así es como que el cuerpo se va debilitando, ¿no? Se va, no digo enfermando, pero se va debilitando, no está contento, ¿no? Necesita gimnasia, necesita bailar, necesita oxigenarse, necesita una buena alimentación, necesita el placer. Y entonces, ¿eso está mal? No, pero hace la diferencia. Eso es un alimento para el ego físico. Luego vas avanzando. ¿Qué necesitan tus emociones? ¿Y qué quieres hacer con tus emociones? ¿Por qué caminos quieres ir? ¿Por un camino más constructivo? ¿Un camino menos constructivo? Vas eligiendo. Y ahí vas buscando un alimento adecuado para tus emociones, de acuerdo a qué necesites sentir, aprender a manejar tu inteligencia emocional. Y hay que ir viendo lo que es del ego y lo que es del alma, lo que es de la persona material, real, concreta, y lo que es del ser. Vas viendo. Lo que está claro es que no puedes abandonar por completo tu ego, porque te mueres. Y ya tu ser no tiene un medio para poder vivir experiencias. Así que hay que cuidar el cuerpo, pero hay que ir haciendo la diferencia. A veces, en una discusión con una persona que amas, sostienes algo que sabes que no es correcto. Si te observas bien, te vas a dar cuenta que ahí el ego te está haciendo una mala jugada, por orgullo, por vanidad, por envidia, por celos. Cuando a mí alguien me dice que no tiene envidia ninguna, que no tiene... yo la verdad que no le creo del todo, soy un poquito desconfiado. ¿Por qué? Porque lo he visto en todos los niveles de conciencia, me incluyo por supuesto, no me saco. Y entonces el ego está ahí siempre. El ego puede absorber tu vida y abandonar lo que eres como ser. Y entonces hay que usar el sentido común. Sirves al ego para mantenerlo contento y que pueda servir a lo más importante de ti, lo que eres por dentro, ¿no? Tu esencia, tu alma. Esas partículas que van a guardar las experiencias que vives en ese ciclo de vida a través de ese tipo de ego. Así que el ego hay que amarlo y se necesita tenerlo fuerte, pero no demasiado fuerte para que te vuelvas megalomaníaco, narcisista, ¿sí? Sádico. Muchas cosas suceden. Entonces hay que buscar el centro. El centro. Si te vas mucho a lo místico,
a lo espiritual y abandonas, ya no te cuidas, ya no trabajas, ya no te bañas, ya no comes y solo estás con la divinidad. Bueno, en cualquier momento vas a estar completamente en la divinidad. Tu cuerpo no va a resistir, ¿no? Los ayunos son interesantes porque lo que haces es aprendes a manejar tu ego, ¿sí? Pero tienes que ver hasta dónde lo haces ayunar al cuerpo para no hacerlo sufrir, ¿sí? Y bueno, y en cierto momento hemos creído durante 2 o 3 mil años, 4.000 tal vez, no sé, que hacer sufrir el ego nos lleva hacia el ser, hacia lo que llamamos Dios. Pienso que es al revés. No estoy diciendo que no hay que superar el ego ni trascenderlo. No, claro, hay que trascenderlo, superarlo, pero no abandonarlo. Un ego feliz es un vehículo extraordinario para una vida espiritual. Sí. Sí. Así de simple. Así de simple. Bueno, así lo veo o así lo vivo. Ustedes analicen, vean cómo es su vida. Hay que usar el sentido común, pero es un aprendizaje. Todo es un aprendizaje. Y el error no existe, lo que hay es un intento. Intento de una manera, intento de otra, ¿sí? El problema es que perdemos entusiasmo, nos desalentamos, ¿no? Para lograr algo, por ejemplo. A veces hace falta perseverar. Si es algo constructivo, que sabes que es constructivo, tienes claro el objetivo, entonces lo intentas de una manera, lo intentas de otra. Yo siempre estoy intentando cosas. ¿Sí? A mí me interesa un mundo mejor. Y mucho me interesa. Y mucho. Un mundo mejor en todo sentido. Pero no por mí, porque yo puedo estar perfectamente bien y feliz. Puedo incluso estar aislado de la gente, no sería ningún problema. Vivir en la naturaleza, no. Sino porque es como que siento que estamos conectados los seres humanos y necesitamos que todos los seres humanos sean felices. Pero en este momento, miren lo que está sucediendo, una humanidad con miedo. Así que a la crisis existencial que teníamos, al estado de soledad de un gran porcentaje de gente en el mundo, sobre todo en los países más desarrollados económicamente, la depresión, ataques de pánico, no es nuevo eso. Eso no es por el virus ahora o los virus que sean. No es nuevo, ya tiene muchos años. Todo eso es porque demasiada gente vive una vida sin sentido. A mí me interesa ayudar en lo que sea, si se puede un poquito. No puedes estar conforme con lo que está pasando, ¿no? Necesitamos una humanidad feliz. Merece todo ser humano estar más feliz, darles herramientas para que ellos mismos construyan una mejor vida, ¿no? Sí, ¿qué más? Jorge Rojas, querido maestro, subieron al Facebook una conferencia del maestro Marcelli en Piedras del Sol. Dijo, pase lo que pase, todo pasa. ¿Qué significa esto? Lo que dicen las palabras, todo pasa. Sí, de verdad, todo pasa. Hay muchos dichos que marcan esas cosas. Siempre que llovió, paró. Bueno, algún negativo va a pensar, bueno, en el diluvio no. Sí, el diluvio también paró. ¿Paró? ¿Alguna vez paró? Así que, sí, todo pasa. Todo. Todo. A veces lo he repetido, lamento repetir cosas, pero son experiencias que para mí fueron muy intensas.
conciencia de un momento, ¿no? Un estado de ser. Y de repente, en un momento, pude vivir la experiencia del pasado y del futuro y del presente en un instante. Y en un instante 45 años. Así. 45 años. ¿Sí? Porque de joven hacía algo como un juego. Voy a tratar de recordar este momento, y entonces hacía varias cosas para ver si mi memoria en el futuro lograba recordar ese momento, para ver cómo estaba en ese momento, cuánto tiempo se demoraba en pasar, supónganse 20 años, ¿no? Y en ese momento, cuando me volví a encontrar con un libro hermosísimo, recomendable, Siddhartha Gautama de Germán Hesse, todo lo que escribió Germán Hesse es recomendable. Y en ese instante que empecé a leer el libro me acordé de eso que había hecho. Pero me sentí en el mismo momento que lo pensaba, cuando pasen 20 años, había pensado. Y habían pasado 45 años así. Todo pasa. Esperen un tiempito, no muy largo, y ya ni se va a acordar la gente del virus. Lo que sí va a estar divertido cuando aparezca otro nuevo, ¿no? Esa nos va a quitar de la preocupación de ¿Qué más? Víctor Montes, buen día, maestro Constancio y queridos hermanos todos. ¿Por qué el mal se manifiesta de modo tan fuerte como el derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York y el bien no se manifiesta de modo tan contundente? Sin embargo, se dice que es más el bien que el mal. El honorable Gurú Carlos Michan dijo que las personas fuimos las que provocamos el derrumbe de las Torres Gemelas. Sí. Es un buen gurú, el maestro Carlos Michan. Por algo lo dice. Por algo lo dice. Sí, los seres humanos provocamos muchas cosas. Y a veces podemos ser muy destructivos, pero también muy constructivos. Todo depende cómo le vaya a uno en la vida. Si le va bien, uno ve que todo va bien. Si le va mal, empieza a ver que todo va mal. Observen que depende del estado de ánimo, depende de cómo estemos vibrando. Observen. Pero hay equilibrio en el planeta. Muchas gracias. ¿Todo bien? Hay equilibrio en el planeta. Es como un vaso, ¿no? Sí, entonces ahí más o menos casi es la mitad. Hay gente que lo ve medio lleno, gente que lo ve medio vacío. Y las dos cosas son ciertas. Las dos cosas son ciertas. Pero es una actitud ante la vida. Si uno quiere realmente ser feliz, tiene que decidirse. Si se decide a ser feliz, le puedo asegurar que lo va a lograr. Solo tiene que ir aprendiendo qué lo hace feliz, qué le gusta comer, qué le gusta para disfrutar emocionalmente. Va viendo, ¿no? Es fácil ser feliz, es muy fácil, muy fácil. El problema es que cuando uno se acostumbra a disfrutar de ciertas cosas y se apega a esas cosas, ¿no? Y eso ya no lo tienes. Y ahí entonces tienes que aprender algo, a desapegarte de lo que ya no tienes, de lo que no puedes vivir en ese momento. Así que en realidad, eso de negativo y positivo es muy relativo. El mal parece manifestarse de una manera mayor, pero observen,
es historia, es parte de la psicología del ser humano. Somos muy morbosos, así que lo que más vemos es el morbo. Por eso los noticieros tienen éxito. ¿Qué van a poner en el noticiero? ¡Ay, nació un bebé! ¡Mire qué bonito! No, tienen que poner, murió una persona de COVID, ¿no? No, y ojo, los que están cerca y los que están más lejos y los parientes de los parientes. Y acá este lugar lo vamos a aislar. Nació un bebé, ¿quién lo festeja? Sale una flor, ¿quién la está apreciando? A ver, el sol sale todos los días. ¿Les parece que el caos gobierna? No, para nada. Si el caos gobernara, no habría planeta. El planeta está vivo, se sigue reciclando todavía, por lo menos. Hay algunos científicos como Hawking que dijeron, cuando presentaron su libro La teoría del todo hace varios años, dijeron, hay que buscar un planeta nuevo porque tenemos unos 150 años y el planeta no queda nada para nosotros los humanos, lo destruimos todo, el agua, los bosques, todo. Entonces hay que buscar un planeta nuevo. No es la solución, ¿no? Podríamos aprender a vivir de una manera que no contaminemos el planeta. Pero bueno, así se dice, a este ritmo de contaminación. Pero sin embargo, por ahora la naturaleza se sigue reciclando. Siguen naciendo árboles, observen. Siempre hay algo constructivo, pero no es noticia, algo bueno. No. Miren, tú promueves algo para que la gente no tenga miedo y a la gente no le interesa ver si hay razones para tener miedo y hay razones para generar más miedo y necesita que todo el mundo tenga miedo porque quieren mantenerse en el miedo, así que va a haber todo tipo de noticiero o de noticias o redes sociales que hablen para que se tenga mucho miedo y cuando uno ya está lleno de miedo a ver cómo contagiamos a otro con ese miedo. Tenemos cierto morbo, las malas noticias, los accidentes. Observen, hay que aceptar una realidad dual. Pero si hablamos del orden, no, yo veo cada día que el planeta se sigue equilibrando. Así que esta mañana salí a respirar aire puro y mira esas estrellas y había llovido y todo renovado, precioso, el aire puro. Claro, si me voy a una ciudad como, qué sé yo, Shanghái, Beijing, ¿cómo se llama? Pekín. No, que hay ciudades que tienen tanta contaminación que las personas cuando respiran, aunque no fumen, es como si fumaran 20 cigarrillos diarios. Y entonces, en ese lugar, digamos que reina el caos. ¿Sí? El estrés, ¿sí? La contaminación visual, auditiva, todo. Pero eso es un punto. Las ciudades sí parecen estar en caos. Sí. Pero bueno, el que quiera vivir en una ciudad, siga viviendo en una ciudad. Se puede vivir en otras partes, ¿no? No tiene por qué uno estar viviendo en una ciudad. Y sí hay lugares que parece que hay caos. Inclusive hay lugares desérticos completamente, pero no porque eran desérticos, sino que está el suelo tan contaminado que no crece nada. Entonces en ese lugar sí, es un desastre. Pero se va a renovar el planeta. ¿Queda eso abandonado? Hay ciudades abandonadas. Sí. Hemos hecho algunos desastres, pero no, todavía no reina el caos. Para nada. Bueno, reina el caos material, ¿no? En este momento así hay una serie de situaciones que se dan que hacen que las personas no la estén pasando bien. Pero también eso pasará. Nos reorganizaremos, no hay ningún problema.
Pero son puntos de vista. Entiendo lo que dice porque a veces se amontonan demasiadas cosas feas, pero es que estamos alimentando nada más que lo feo. Y no hay nada feo, por eso está este símbolo. Vamos a hablar del caos. Aún en el caos hay un punto blanco. Seguro que hay algo que aprender y algo constructivo. Y en todo lo blanco, en todo lo constructivo, también hay un punto negro. Ese yin y yang, esa dualidad está en todas partes. Pero el mal pule al bien. Así que no piensen que está de más. Sí. Maestro, o sea que el bien no tiene rating. Ninguno. Yo estuve en programas de televisión, bueno, locales o de algunas ciudades, y también en las radios, ¿no? Tenía posibilidades de ir a... No tiene rating. Para hacerlo, digamos que hay que lograr muchas cosas. No tiene rating todavía. No tiene rating. Todavía tenemos que aprender a apreciar. Es como que me dijeran, bueno, miren todo el aire puro que hay, por lo menos acá, ¿no? Y eso no tiene rating. La gente anda por la calle, no se preocupa por el aire. ¿Tú te preocupas por el aire en Coatepec? No. Claro, tienes aire puro. ¿Y por qué no hacemos promoción? ¿Sí? Imagínense si viéramos el nivel de prana, de oxígeno que hay en cada lugar. Y entonces ya tendríamos que reconocer, no, acá hay poco oxígeno, hay mucha contaminación. Por lo tanto, si los noticieros informan, que a veces lo informan de la contaminación, pero no dicen nada cómo hacer para que ya no se contamine. Sí, la Ciudad de México. Vamos, me acuerdo que llego un día a México y veo en el garage de un amigo 3 carros. Digo, ¿por qué tienes 3 carros? Digo, ¿para qué tienes 3 carros? Digo, sí, utiliza ese dinero en otra cosa. Y bueno, uno para él, uno para la esposa y otro cuando no puede... ¿Cómo? No, cuando no circula un carro, porque van cambiando, sí, un día. Entonces, ese carro no circula, se compran 3. ¿Qué solución fue? Ninguna. Ninguna. Necesitaríamos dejar los carros, dejar el combustible, imagínense. Ya sabemos todo que no conviene y lo seguimos haciendo, así que como sociedad aceptamos muchas cosas que no están bien. Muchas. Así que en todo caso el único organismo vivo que está en caos somos nosotros. En ese sentido es cierto. Pero podemos salir del caos cuando querramos. Estamos aprendiendo. Ahora nos estamos equivocando en varias cosas. Pero recuerden que se aprende por error. Todavía los seres humanos no aprendemos por esfuerzo. Todavía aprendemos por dolor. Y eso tiene una explicación psicológica. Vayan a los grandes psicólogos y psiquiatras y le van a explicar cómo es que el ser humano aprende por dolor. Lo afirman enfáticamente. Así dice Jung, Freud y busquen al que sea. El ser humano solo aprende por dolor. Y hasta ahora eso fue cierto, pero resulta que hay otras posibilidades. No solo esa. Aprender por esfuerzo, pero tú le dices a alguien, haz el esfuerzo de hacer esto y vas a obtener un buen resultado. No, porque es un esfuerzo, ¿para qué lo hago? Pero no importa, estoy bien así. Ya cuando le va muy mal, dice, hubiera sido bueno hacer el esfuerzo, pero ya aprendió por dolor, no aprendió por esfuerzo. Es una lección que tenemos todos, muy extraña. Pero también estamos aprendiendo como humanidad muchos pequeños detalles en ese sentido. El esfuerzo. Mucha gente ahora me sorprende. Estábamos ayer en un lugar
Bueno, en Sin Pisagua conversábamos en el desayuno. ¿Y qué conversábamos? De los alimentos nutritivos, de un cóctel alimenticio para fortalecer la defensa. Esa era la charla. Alimentación natural, vida sana, oxigenación, evitar el cigarrillo, evitar el alcohol. Pero cuando uno está sano, ¿qué le importa si toma alcohol, si fuma? No. Ya tengo enfisema pulmonar. Uy, ¿cómo hago para curarme? ¿Por qué no hice el esfuerzo de dejar de fumar antes? Yo lo he visto, tengo amigos con enfisema pulmonar. Fumábamos juntos fumábamos. Y veíamos quién fumaba más inclusive. Siembras y cosechas, ¿no? Hay consecuencias. Pero hay aprendizaje. Eso es lo bueno, hay aprendizaje. ¿Qué más? René Ariel, maestro, buenos días. ¿Podría hablar algo de la superstición? ¿O por qué se le atribuye tanto al número 13? Bueno, hay muchas razones que se habla del número 13. Es interesante, incluso es el 13 es el negro en la ruleta, si no recuerdo mal, ¿no? Porque en una época estaba tratando de ver cómo se podía ganar en la ruleta, ¿no? Bueno, de jovencito tenía una ruleta en mi casa y veíamos, ¿no?, cómo estudiar. No había casinos todavía en Carlos Paz. Después se llenó de casinos y ya había aprendido que no había manera de ganar. De enero a enero, el dinero es del banquero, la banca, ¿no? La banca es la que gana, siempre, tarde o temprano, en el juego. Pero bueno, volviendo a este tema, a veces se lo relaciona con ese apóstol número 13 de Jesús, ¿no? Bueno, 13 porque Jesús y los 12 apóstoles, pero de todas maneras, el 3 de repente y el 1 son el 4, así que son los elementos, los 4 elementos de la naturaleza. Así que el 13, digamos, manifiesta la realidad, no manifiesta lo superior. Y hay muchas cosas con el 13 muy interesantes de ver, pero eviten la superstición. Vean los números como una posibilidad de aprendizaje, porque el 4 es base, ¿sí? Y con el 3, el 4 y este triángulo se forma ese septenario y ahí vemos la realidad completa. Entonces el 13 es la materia, ¿sí? Como el 9 es el número de lo espiritual, del espíritu, la casa 9, la casa de la superación espiritual. Y ahí cada lugar, y el 13 digamos es como que está fuera de los 12 signos, de los 12 meses. Pero también el 13 es un nuevo comienzo. Y bueno, y todas esas cosas. Entonces quedaron 11 apóstoles y Jesús, ¿no? El número 13 es el traidor, es el de la mala suerte, el que se dice, y no sé si es del todo cierto, pero lo dejemos ahí, ¿no? Que cada uno vea y crea en la historia que le han contado, ¿sí? Se ahorcó, ¿sí? Y traicionó lo mejor de sí mismo y a la persona que amaba por 40 monedas. 40 monedas, 13, el 4 de nuevo, ¿no? ¿Por qué martes y viernes? Es que Marte es el planeta de la guerra. Y viernes es el planeta del amor, ¿no? Venus. Habría que ver, pero Marte es el planeta de la guerra. Sí, no sé por qué terminó también el viernes 13. Hay muchas cosas con eso, pero todos, la mayoría son inventos. El número en el cosmos cumple una función. Nosotros le ponemos número
y vamos viendo números, vamos viendo sonidos, vamos viendo un orden, música, todo encaja con todo, es algo interesante, todo se complementa. Entonces podemos decir un número de bichos, un número de animales, un número de plantas, pero de repente el número también tiene relación con las letras. Y es muy interesante analizar los números del nombre, el significado del nombre en números, ¿sí? Y ahí hay que ir a la cábala, al tarot. Bueno, Mirtala está estudiando tarot, ahora dicen que estás entusiasmada, ¿sí? Porque estábamos en una reunión y dijo Daniel, yo estoy con sus esposas. Y, bueno, pero están felices, sí, entonces todo muy bien, ¿no? Estudiando el tarot. Y entonces cumplen una función. Y observen que es el número 13 en las cartas del tarot. Si no recuerdo mal, es el ahorcado, ¿no? ¿No llegaste a la... ¿Ya llegaste? El colgado. Bueno, el colgado, está bien, como quieran. Entonces, de ahí vienen muchas cosas. Pero la superstición es un problema porque te provoca miedo. Ahora estamos siendo tremendamente supersticiosos. Todos. Ya por las dudas, tal cosa, por las dudas, tal otra. Por las dudas trazamos un círculo, por las dudas sana distancia, por las dudas máscaras, por las dudas esto, por las dudas aquello. En realidad, nadie está seguro del todo. Nadie está seguro del todo. Pero por las dudas, ¿no? Y ahí estamos. Hay muchas maneras, ¿no? Eso sucede también en el deporte, con el número en la playera, en la camiseta, ¿no? Es interesante, sí. Y los números cumplen una función, sin ninguna duda. Analicen. Pero bueno, hay números que tienen un significado y cada número cumple una función, pero todos son parte del orden cósmico, ¿no? El cosmos está ordenado. Aunque lo veamos en caos, el cosmos está ordenado. Es cuestión de mirar de manera objetiva y vamos a ver el orden que hay. En todas partes, inclusive aquí en el planeta Tierra y en nuestra propia humanidad. Bueno, ¿algo más? Ella quería hablar, pero no sé si... O una de acá y después allá. Preguntarle, maestro, si el sentido común se desarrolla o fortalece a través de la observación, las experiencias diarias. ¿Es el sentido común el mediador entre el ser y el ego? Bueno, el mediador entre el ser y el ego es lo que llamamos alma, el mediador plástico entre la persona que somos y el ser que somos, el alma individual, que va llenándose de experiencias y mientras más experiencias tiene, más se va acercando al ser, sí, aún en lo humano. Por eso un alma grande, un alma vieja, un alma con experiencia como el maestro Estrada, bueno, tenemos toda esta semana que venimos conversando de él y hay muchas conferencias en referencia a él. Bueno, ayer estuvimos en el lugar donde estuvo viviendo varios años, ¿no? Donde hizo su retiro y siguen manteniendo en ese lugar su presencia, en fotografías, el lugar donde hacía el ceremonial, donde se bañaba. Es interesante porque le tomaron un tremendo cariño. O sea, el abuelo de los que vimos ayer, ¿no? El mayor Alcántara. Pero cuando hablamos de sentido común, hablamos de ese aprendizaje. Por ejemplo,
a veces hay reglamentos, ¿no? Un reglamento. Ahora hay, no sé si es un reglamento, pero hay, se dice, bueno, mascarillas. Y entonces vas en el carro solo, aislado, y usas mascarilla. Eso no es sentido común. Eso no tiene ningún sentido común. Porque sabes que la mascarilla te trae problemas, respira tu propio aire contaminado, además es un problema, psicológicamente te cierra, te impide expresarte, muchas cosas. Tienen un significado psicológico terrible. ¿Para qué la usas en ese momento? ¿A quién proteges? Al contrario, y ahí estamos. Entonces, cada ser humano debe ir aprendiendo a usar el sentido común. La experiencia te va diciendo cuando no le das importancia a las cosas. Justamente a veces las reacciones o las situaciones que se dan aquí mismo es falta de sentido común. Porque quieres hacerlo de determinada manera, ¿no? O todos así o todos de otra manera. No es cierto eso. Cuando te vas a los extremos te vuelves un fanático. Y los fanáticos son peligrosos donde sea. Hay muchos grises, hay muchas situaciones. Entonces de repente, para ti, en ese momento, usar el sentido común es hacer algo que te ayude a crecer. Puede no estar dentro de las reglas. Por ejemplo, en la orden hay documentos rectores, ¿no? Para las escuelas. Pero el documento está para servir a las escuelas y a los seres humanos. No está para aplicarlo a rajatabla de ninguna manera. Tienes que usar el sentido común. Cuando vas a un lugar y le dices, no, tranquilo, no es tan grave, hagan esto, aquello. Sí, maestro, pero eso no está en el reglamento. ¿Y eso qué tiene? Usa el sentido común. Acá me pasa, no digo con quién me pasa, le dices una cosa acá y dice, bueno, está bien, tiene que ser así. Entonces le dice otra, sí, pero usted me dijo que tenía que ser así. En ese momento así, ahora es otro momento, es diferente, son diferentes personas, no aplicas lo mismo a cada persona. Incluso como maestro, cuando te vienen a hacer una pregunta de algo, no le respondes lo mismo. No, para nada. A algunas personas les sobra de una cosa y le falta de otra, ¿no? Y a otras personas justamente le dices lo contrario porque es lo que lo va a equilibrar. Hay que buscar el centro. El sentido común está en el centro, la capacidad de equilibrio. ¿Sí? Tomar sol es bueno. Sí, quédate 2 horas al sol al mediodía. Y sin protector solar, vas a ver qué bueno que es. Aunque sea morena, al mediodía, si hablamos de los rayos del sol en verano, mira, te quemas, te pones rojo, ¿no? Es cierto, la piel cambia, sí, no es lo mismo. De nuevo hay que usar el sentido común. Media hora, mi piel al sol y cambia. No, miren, usen el sentido común. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Así es el dicho de ustedes, ¿no? Es un buen dicho, ¿saben? Sí. Conciencia. La conciencia es cuando uno empieza a darse cuenta. Usar el sentido común. Yo me la paso bien usando el sentido común, pero a veces no está dentro de las reglas. No está dentro de las reglas. Pero hay gente que, sí, la regla es fundamental. Todo lo rígido se quiebra, se rompe. Por eso lo rígido es pariente de la muerte. Todo un vegetal que está, tú agarras un bambú y pasa un viento, que viene un norte fuerte y el bambú, ningún problema. Pero si ese mismo bambú largo
se seca, ya está muerto, y lo dejas plantado, lo quiebra. Eso sucede con un árbol seco, sucede con nosotros también. Entonces, usar el sentido común es un aprendizaje personal. Y sin ninguna duda, ahí vas aprendiendo, y es una cuestión de conciencia, ¿no? Sentido común. Pero hay gente que no quiere aplicar el sentido común, es muy esquemática, ¿no? Por eso si nos ponemos tercos, horrible, nos lastimamos. Nos lastimamos. Dice, bueno, tengo que salir el martes y no hay opción. ¿Y por qué no salgo el miércoles? ¿Cuál sería el problema, no? Porque es una cosa así. No, si no, el domingo tengo que hacer tal cosa. Miren, necesita uno aprender a fluir. Ahí es donde me gustó mucho una charla que se dio en el arte marcial, que ayer estuvo muy linda con el capoeira, tienen que verla, lo que comentó el profesor Joel. Pero una mente como el agua, ¿cómo haces con una mente rígida? ¿Saben en psicología, en psiquiatría lo que te enseñan? Te enseñan a que toda mente rígida, toda mente que no se mueve, estereotipada, adivinen qué sucede. Son los enfermos mentales, son los que van a una enfermedad. ¿Sí? No usan el sentido común. Sí, es algo interesante eso. Por eso, el soldado que vino, ¿no? Ese muchacho que ustedes atendieron tan bien, ¿no? Sí. Entonces le digo, ¿qué vas a hacer cuando te ordenen? ¿Qué vas a hacer cuando te ordenen matar? Dice, voy a ver. Error. No es que vas a ver. Tú estás en una orden militar. Si te ordenan disparar, tienes que disparar. Si no, pero no puedes usar el sentido común. No, claro. ¿Dónde te metes? ¿Qué haces? ¿No? Debes usar el sentido común. Bueno, hay lugares para usar el sentido común. Entonces, el sentido común te dice, si vas a estar en ese lugar, tienes que hacer lo que te dicen. ¿Sí? No, hoy no me voy a levantar. No, estoy de guardia. No, pero no voy a estar de guardia, me voy a dormir. Miren, aprender a vivir es un arte. Y el sentido común, la verdad que hace la vida muy feliz a todos los seres humanos. Cuando no nos vamos a los extremos, ¿no? Sí. Como recién, solo con la música. Observen lo de la música. ¿Sí? Que si la bocina o no la bocina, ¿no? Observen, pequeños detalles. Así somos. Así somos. A mí me parece maravilloso ese aprendizaje. Y nunca pensé que era tan importante al principio. Digo, ¿por qué repite tanto el sentido común? Es el menos común de los sentidos. Lo escuché tantas veces al maestro Marcelli con eso. ¿Sí? Y al principio me parecía pesado. Digo, ¿para qué repite lo mismo? Es que no lo usamos. Observen, no lo usamos. Muchas veces no lo usamos. No lo usamos. Entonces, hay gente que se mueve con esquemas y si lo sacas de ese esquema, se siente inseguro, ¿no? Se siente inseguro. Pero un esquema, una estructura, un documento, un reglamento, está para servir a las personas, no al revés. Sí. Es para tener como una guía. Necesitas una guía, sí, necesitas una guía. Inclusive ni siquiera aplicamos los libros sagrados que traen enseñanza, no aplicamos el sentido común. Hay gente que lo aplica a rajatabla y entra en un fanatismo horrible y se hace mucho daño a sí mismo, ¿no? Mucho daño. Pero vean cómo quieran vivir la vida, ¿no? Sí. ¿Algo más? Alejandro Reza acaba de tocar el tema de la felicidad. ¿Cuánto es su grado de felicidad? ¿El grado de quién? ¿El mío? Y hoy no sé, andaré en un 6. A mí me gusta andar en un 9, no 29.
más o menos. Pero a veces tengo situaciones, no sé, donde la gente está pasando un momento difícil, pasa aquello, lo otro, y también todo eso me influye. Así que de repente, por unos momentos, baja. Pero para mí no hay ninguna otra manera de vivir que disfrutando de la vida. Todo el mundo, este planeta es un paraíso. En todas partes hay un ambiente maravilloso. La vida es preciosa en todos lados, así que no tengo excusa para no estar bien, a pesar de que hay circunstancias que me interesan, de personas que me interesan, que viven dificultades, y estoy viendo cómo se hace para reabrir a ciertos centros culturales que no pudieron mantenerse, que lo otro, que lo demás, que aquello, que los negocios, que la economía, que se murió tal persona, que no se murió. Y siempre sucede algo, nada más que ahora se suma también el problema económico, y para muchas personas es muy pesado. Y a mí me gusta dar una mano. Entonces a veces digo, no hago lo suficiente, no hago lo suficiente. En fin, pero ustedes vean cómo se vive. En lo personal, no podría, por ejemplo, he recibido algunas críticas al principio, ahora ya no tantas, ¿no? Ya no me entero o no me entero. Pero es que cuando empecé de gurú, yo seguí viviendo como vivía, ¿sí? A mí me gustaba volar, me gustaba nadar, me gustaba bucear y me gustaba aquello, lo otro, lo demás. Entonces de repente, si alguien me decía, maestro, me dijeron que le gustaba en una época andar en moto, acá tiene esta Harley, ¿quiere andar? Digo, no sé, y bueno, está bien, tendré que andar, ¿no? Entonces, y hubo gente que dijo, no, pero un gurú no puede hacer todo eso, tiene que cuidarse, que la moto es peligrosa, que el parapente es peligroso, que bucear es peligroso. ¿Cómo? No, pero básicamente lo que me dijeron es que tenía que ser más serio, no disfrutar tanto de la vida, ¿no? Y eso, lo estoy haciendo, estoy tratando de ser más serio. ¿No me ven más serio? Sí, estoy más serio. Ya, ¿eh? El día de hoy sí. ¿Vieron que estoy serio? ¿Se dan cuenta? Sí. No, he logrado, estoy haciendo lo que me dice la gente, ¿no? Estoy tratando de estar como me lo piden, ¿no? En fin, ¿qué más? Maestro, ¿nos puede hablar un poco de la lectura? ¿De la lectura? Buen día. Sí, de la lectura. Ay, ¿qué hablo de la lectura de hoy? ¿De lo que usted está hablando? Lao Tse es realmente maravilloso, maravilloso, una profunda sabiduría. Y él en pocas palabras le da comienzo al Tao Te Ching. En muy pocas palabras dice muchas cosas. Entonces cuando se habla en el Tao Te Ching y habla del principio, ¿no? Pero lo voy a leer de nuevo para que ustedes mismos lo elaboren sin que yo les interprete cosas, ¿no? Miren, el principio. El Tao llamado Tao no es el Tao eterno, pero eso está simple, ¿no? Cuando le ponemos nombre a Dios, Brahma, le ponemos Osiris, Horus, no sé, le ponemos Jehová, le estamos poniendo un nombre y el nombre es limitado porque en realidad es fragmento de una gran inteligencia. El nombre que puede ser nombrado no es el verdadero nombre. O sea que, por eso también en la oración del Demiurgo, oh maravilloso silencio, así termina.
Oh maravilloso silencio. ¿Qué nombre le pones al silencio? El principio del cielo y la tierra no tiene nombre, el principio. Los científicos le pusieron Big Bang, ¿sí? Y bueno, y así cada uno, ¿no? Cada religión tiene su génesis, ¿no? El principio de los tiempos. Con nombre es la madre de los 10.000 seres. Eso es una manera de expresar en Oriente la diversidad de cosas, ¿no? Las 10.000 cosas también. Los 10.000 seres, 10.000 cosas, o sea, por decir, ¿cuántas son las estrellas? 50. 50, ¿no? Porque no las puedes contar, no es por el número, ¿no? Por eso aquel que se libera de deseos contempla la secreta perfección. Relaciona, acá parece que dijera otra cosa, pero relaciona con el hecho de que si estás en las cosas, no estás en el ser, ¿no? Aquel que se llena de deseos contempla solamente sus fronteras. Las fronteras del ser, no contempla el verdadero nombre de Dios, ¿sí? Los dos nacieron juntos, pero llevan distintos nombres. Juntos se llaman misterio. Misterio más profundo del misterio, y son la puerta de toda maravilla. Y hay muchas cosas misteriosas, ¿no? Todavía. En realidad cada vez hay más. Y ahora me divierto porque estoy en un grupo ahí de ciencia. Bueno, salen artículos, ¿no? Yo a algunos los entiendo, a otros no los entiendo muy bien, pero ahora hay un científico que está afirmando que Einstein estaba equivocado, que la velocidad de la luz no es una constante en el universo, que cambia de velocidad, ¿sí? Que disminuye su velocidad. Y entonces todos los cálculos que se han hecho de las estrellas lejanas, de los agujeros negros, de las galaxias, y entonces cambiaría. Ya no es la misma distancia, muchas cosas cambiarían. Y bueno, pero también sigue siendo una teoría, una hipótesis. Claro, que tiene algunas cosas que parece que demuestran, pero no está demostrado. Así que ahí estamos. ¿Cuál sería el problema de que fuera una constante o no fuera una constante? Tenemos que ir viendo eso. ¿Disminuye la velocidad del fotón en el espacio, en el vacío, o no disminuye? Es interesante todo eso, pero estamos tratando de conocer una parte de una gran inteligencia. Entonces, cuando te vas a la parte, no ves el todo. En fin. Así que terminamos en el misterio. ¿Sí? No, pero está bueno eso. ¿Qué pasó? No digas sentido común. Sí, bueno. Hay gente que va a decir, ¿en qué afecta todo eso? Afecta a todas las bases científicas, así que vamos a ver qué sucede. A mí me divierte mucho, porque no me cambia la vida, al contrario, me hace ver que científicos, filósofos, religiosos, materialistas, escépticos, místicos, somos todos subjetivos, todos. Somos subjetivos y no hay garantía con nada. Cuando me dicen, no, está garantizado porque es científico. Sí, es posible que se acerque a la verdad, pero veremos, ¿no? Así que, no, sin ser escéptico, lo que hay que plantearse son la duda, ¿no? Ir comprendiendo por uno mismo de qué se trata cada cosa. ¿Qué más? Agustín Jiménez, maestro, ¿de dónde nace nuestra psicología, de nuestros pensamientos? Sí. Lo que pasa es que cuando hablamos de la psicología, cuando hablamos de la psiquis, tenemos que pensar en toda la energía que se mueve en nuestro cuerpo. Y no solo es el cerebro, también es toda la energía como emociones, con sentimientos. Por eso se habla de que
se afirma de que muchos problemas de enfermedades empiezan en la mente. Por eso es tan peligroso este estado mental de muchas personas, este estado mental de miedo a enfermarse, miedo a contagiarse. No es que no haya enfermedades, las hay. El problema es que te estás enfermando a ti mismo, a ti misma, al pensar que te puedes enfermar, o ya estoy enfermo, o me duele esto y debo estar enfermo. Es muy peligroso porque el porcentaje es muy alto de enfermedades que son psicosomáticas, así que empiezan en la mente. Y eso es un estudio muy viejo, no es nuevo, y está absolutamente demostrado. Inclusive hay gente que se enferma a sí misma. Ustedes dirán, no, sí, se enferma la misma persona. Inclusive hay gente que tiene síntomas tremendos de enfermedades y no tiene ninguna enfermedad. Y hay gente que logra pasar la barrera del síntoma y logra tener la enfermedad solo con su mente. Así que sí, el universo es mental y digamos que la psicología empieza con este asunto del estudio del cerebro humano, de la mente. Bueno, y muchas otras cosas más, no digo que sea exactamente así. Bueno, ¿terminamos? No, maestro, faltan un par. Patricia Valverde dice, el número 13 en el tarot es la muerte, pero el gusano muere para que nazca el capullo y el capullo muere para que nazca la mariposa. Perfecto. Gloria Paulín compartió, gracias Gloria, algo en relación a los cubrebocas. Y Víctor Montes se ha informado demasiado sobre el uso del cubrebocas o de la mascarilla. Ahora debemos usar el sentido común. Si estoy entre muchas personas, entonces debo usarlo. Orquídea, buen día maestro, gracias por la luz para nuestro entendimiento. Saludos a todos. Noemí, maestro, no, me encantan sus anécdotas, todo lo que cuentan, las experiencias y que ha gozado la vida en cada una de sus estampas. Y esta es maravillosa, gracias por ser como es, alegre y sin ataduras. Ayer estaba escribiendo una experiencia que me encantó, me maravilló. Y es muy simple en realidad, no es nada extraordinario, pero fue un momento para mí precioso. Y todo porque leí la experiencia de un buzo, ¿no? Un buzo muy interesante. La experiencia que vivió fue extraordinaria y es real, muy interesante. Pero estaba escribiendo sobre, bueno, iba siempre a un arrecife de coral, eso 3 días, 4 días seguidos, ¿no? Al segundo día ya estaba lleno de peces porque los alimentaba, ¿sí? Me iba al mismo lugar y se arrimaban los peces, pero se arrimó un pez grande, ¿no? Un pez grande, a comer y casi comió de mi mano. Al tercer día apareció el mismo pez, pero grande, lleno de pececitos, pero ese grandote. Y ya comió de mi mano y lo pude acariciar. No, eso fue para mí, no sé cómo explicarlo, ¿no? Como un perrito. Y estamos hablando del mar, estamos hablando de peces sueltos, no estamos hablando de un acuario, ¿no? Porque en un acuario, o por ejemplo acá en el estanque, cuando la ven a Lourdes o a Carmen que les da de comer, los peces vienen ahí y se acostumbran a ti, los puedes tocar y acariciar en un momento. Sí, puedes llegar a hacer eso poco a poco, ¿no? Yo tenía y los acariciaba, hasta lo agarras. Hay gente que logra tener tanta confianza con el pez que lo agarra en la mano y lo tira de nuevo y el pez viene de nuevo y es algo interesante. Pero este buzo contaba que estaba en el mar y de repente cuando estaba por sumergirse
y viene un delfín y lo toca. Y lo toca. Y entonces lo mira, lo toca y se iba. Y al final entonces lo sigue. Enseguida lo sigue el buzo. Es hermoso un delfín, no sé si han besado un delfín, pero es hermoso, ¿no? Agarrar un delfín, te besa, aparte parece que sonríe, es algo interesantísimo, ¿no? Es un bicho muy especial el delfín. Y entonces el delfín se sumerge, él también se sumerge y ve enredado un delfín abajo del agua, ¿sí? En una red de pesca, ¿sí? Que estaba agarrado. Así que llama a al otro buzo que estaba en el barco, ahí dice que es su hija, se sumergen, le cortan y lo liberan. Y sale el delfín casi asfixiado porque pueden estar bajo el agua solo 10 minutos, ¿no? Solo 10 minutos, más o menos. La ballena un poco más, pero el delfín solo 10 minutos. Y resulta que estaba por parir en una hembrita, ¿sí? Pero eso, así que, y logró recuperarse y salió el bebé, así que se fue la hembrita y el macho, ¿sí? Vino y le tocaba la cara dándole besos. Y entonces uno dice, ¡ay, Dios! ¡Qué momento! ¡Cuánta comunicación, cuánto vínculo! ¡Precioso! Precioso, ¿no? Así que esas cosas ocurren. Son experiencias del ser, ¿no? Rompen las fronteras, ¿no? Hay comunicación. Muy especial. Bueno, muchas gracias. Que tengan un día precioso. Pax. Gracias a todos.